Hola chicos, Biología 29.4. Hemos visto a los héroes, los Robinsones, que son capaces de hacérselo todo ellos. Se hacen su alimento y se lo comen. Luego vivirán con su alimento o con el suyo y otro que cojan de otras partes. Pero bueno, en principio son capaces de hacerse su propio alimento solo con sustancias inertes. No con sustancias vivas, con sustancias inertes. Eran los autótrofos. Y por otra parte estamos los limitados, los insuficientes, que somos los heterótrofos. Nos van a decir algo de ellos, o algo de nosotros, de los heterótrofos, que nos alimentamos de otros, de heterótrofos. Y dice, los organismos heterótrofos somos incapaces de sintetizar sustancias orgánicas a partir de otras inorgánicas. Por consiguiente, debemos tomar de su ambiente, de nuestro ambiente, compuestos orgánicos previamente elaborados. ¿Por quién? Por los autótrofos. A las sustancias, tanto orgánicas como inorgánicas, que también tomamos algunas, sales, minerales, agua, etc., que los seres vivos necesitamos tomar del medio, a esas sustancias las denominamos nutrientes. En los autótrofos, estos nutrientes son únicamente inorgánicos. Ellos cogían nutrientes, se alimentaban de CO2, de agua, etc. y sales minerales. Mientras que en los heterótrofos entre nosotros tenemos orgánicos e inorgánicos. Al conjunto de los procesos, es decir, transporte, extraer, ingerir, masticar, etcétera, etcétera, de los procesos mediante los cuales dichos nutrientes, dichos alimentos, son incorporados a el que realmente se alimenta, al sujeto que tiene que ser alimentado, que no es el individuo, sino las células, cada una de las células, ese proceso de llevar ese alimento a las células, todo ello se llama nutrición. Por lo tanto, será captación de sustancias, recolección de sustancias y llevarlas hasta las células. Y todo ello es un concepto muy amplio, que es el concepto de nutrición. Pero más todavía, la nutrición tiene no solo la recolección y el transporte, y la ingestión, y llegar a las células, sino más todavía. Dentro de esta nutrición hay otro concepto que pertenece también a la nutrición, que es el metabolismo, es decir, la metabolización, que pertenece a la nutrición. Aquí estarían fuera del metabolismo, estaría la captación de alimentos, el transporte, etc. Pero cuando se habla de transformación íntima de esas sustancias, estamos hablando ya del metabolismo, aunque todo ello sea nutrición. El proceso íntimo de la nutrición, es decir, donde realmente será la nutrición, lo íntimo, lo fundamental, lo constituyen dichas transformaciones intracelulares dentro de la célula, encaminadas a la obtención de, ¿qué hacen las células con ello? Obtienen energía, sintetizan sustancias más complejas, conservan el resto de las estructuras corporales, empezando por las suyas, y reproducen, se multiplican y reproducen sus estructuras, tanto a nivel celular como a nivel de individuo por la reproducción. En fin, el metabolismo celular. Y ahora vamos al metabolismo, a este. Hemos visto lo que era nutrición en general y ahora metabolismo celular. En el metabolismo celular podemos distinguir dos grandes grupos de reacciones que representan las dos vertientes básicas del mismo. Por una parte, degradación y por otra, síntesis.
Oiga, ¿qué nos está hablando? De construir y destruir. Sí. Aunque esa destrucción, entre comillas. Y va a ser continuamente. Toda nuestra existencia va a ser sintetizar y degradar. Sintetizar y degradar. Clink, clan, clink, clan. En eso va a consistir el metabolismo. Y nos lo explica de esta forma. Ejemplo. Pongamos moléculas simples que llegan a nuestro cuerpo. La molécula A, la molécula B, la molécula C, perteneciente a los principios inmediatos, nutrientes orgánicos, nutrientes inorgánicos. ¿Qué hacemos nosotros? Los metemos en las células, los metemos en las células y hacemos las sustancias más complejas mediante la síntesis, también llamada anabolismo. Síntesis o anabolismo. Para ello nos han tenido que dar también aporte de energía. En este caso, sacado pues de el ATP, que se ha hecho en otras partes del cuerpo, en los heterótrofos. Bien, tenemos ya las sustancias complejas. Muchas de ellas, pues, hidratos, proteínas, etcétera, etcétera. Estas sustancias complicadas, sustancias complejas, elaboradas por nuestras células, las sometemos a un proceso contrario al de la síntesis. Aquí habíamos juntado varias en una y aquí ya las tenemos juntas, pues ahora las vamos a separar. Las vamos a separar mediante unos procesos de degradación o catabolismo. O catabolismo. Donde estas sustancias complejas serán partidas en varias más simples. Y como resultado de esa degradación, de esa partición, al mismo tiempo que se parten, nos liberan energía. Tocamos nuestro cuerpo y está caliente. Decimos al músculo, actúa, y nos responde. ¿De dónde hemos sacado esa energía? De la degradación, de la partición de esas sustancias complejas que nosotros mismos habíamos hecho en otro proceso intracelular de síntesis o anabolismo. ¿A base de qué? Lógicamente no a base de la nada, a base de otras sustancias, tanto de otros heterótrofos como de autótrofos, que eran los nutrientes que habían llegado a nuestras células y nos habían transformado. Es cierto que para ello también necesitábamos energía, energía que entra en el sistema. Produce, por decirlo así, un rascacielos, aunque la comparación no sea muy buena. Y luego, cuando cogemos ese rascacielos y lo tiramos, lo disgregamos. Por eso te digo que la comparación no es buena. Entonces saldrían las partes y liberando al mismo tiempo energía. Energía con la que vivimos. Mantenemos nuestra temperatura corporal y desarrollamos todas nuestras funciones. Vamos a hablar ahora de este proceso, del catabolismo. Dice, vamos a quitar ya, dejar la pizarra libre, degradación o catabolismo.
catarsis significaba muerte por descomposición, es decir, por dejar de existir. Eso es catarsis, con una raíz griega de esas. Bueno, pues el catabolismo. Leo. Conjunto de reacciones que transforman moléculas complejas en otras sencillas. Este proceso de degradación, que lo llaman de degradación, produce liberación de energía que el organismo emplea para la realización del trabajo que exige sus funciones vitales y para la producción de calor. Los procesos catabólicos, a diferencia de los de síntesis o anabólicos, son prácticamente idénticos tanto en seres autótrofos como heterótrofos. Verás qué curioso. O sea, lo mismo hacen las plantas que nosotros. Necesitan catabolizar nutrientes para sacar energía y vivir. Dice, el hecho de que sean esas reacciones catabólicas tan lo mismo en heterótrofos que en autótrofos, en plantas que animales, nos confirma la unidad del origen de los seres vivos. Es decir, que tanto ellos, los autótrofos, como nosotros, tenemos un mismo padre común, del que venimos todos. O sea, no ellos han nacido por una parte y nosotros por otra, no, tenemos el mismo origen, el origen de la vida. El catabolismo se caracteriza por ser un proceso típicamente oxidativo. Ojo, entendiendo por oxidación, dice, al conjunto de las reacciones de oxidación mediante las cuales se extrae la energía, al oxidarse, al quemarse, al combustionarse, que eso es oxidarse. ¿De quién? De la leña que quemamos, de los hidratos de carbono, de los lípidos y de las proteínas. Se le denomina, ¿lo has intuido ya? ¿Cómo se llama el proceso de oxidar los principios inmediatos? Se le llama respiración. Bueno, para mí respirar es meter aire. No, pero hay otra respiración íntima. Lo mismo que en la nutrición había meter alimento y veíamos que la nutrición íntima se desarrollaba en las células. Pues con la respiración también. La respiración somera, a la vista, etc., es la de inspiración de aire. Pero la auténtica respiración se da en el momento en que ese oxígeno llega transportado por los glóbulos rojos a las células. En ese momento sueltan el oxígeno y empiezan a hacer reacciones de oxidación. Se le llama respiración. Esta energía se acumula en los seres vivos en forma de ATP. Es decir, la energía que sacamos de la degradación, del catabolismo, que produce, saca, son reacciones exotérmicas que producen energía. La guardamos para que no se nos pierda ni se nos extravíe. ¿Dónde? Cargando las pilas. ¿Quiénes son las pilas? El ATP. Las reacciones de los procesos respiratorios, oxidativos, están catalizadas, mediadas, ayudadas, acuérdate de que era un catalizador, por enzimas del tipo de las deshidrogenasas que hemos estudiado, también de las hidrolasas, ¿te acuerdas? Vale. Recordaremos que los procesos de oxidación no requieren necesariamente la presencia de oxígeno. Ojito. O sea, cuando en química nos hablen ya de oxidación, no deduzcamos ya automática e infaliblemente que ha de estar presente el oxígeno. No.
porque oxidación es un criterio más amplio. El concepto moderno de oxidación consiste en la pérdida de electrones, que puede darse en presencia o ausencia de oxígeno. De acuerdo con esto, podemos distinguir dos tipos de respiración. Dos tipos de respiración, con presencia de oxígeno y sin presencia de oxígeno. O sea que ahora nos van a detallar los dos tipos de respiración. Todos ellos son oxidaciones. Pero las hay aerobias y anaerobias. Atentos. Respiración aerobia. Se realiza en presencia de oxígeno. La degradación, la partición de hidratos de carbono, lípidos y proteínas es total. Es decir, mediante la respiración aeróbica se consigue una partición, una degradación total. Por lo tanto, muy exotérmica. Vamos hasta el final. Las degradamos totalmente. ¿Por qué nos dice esto? Pues porque quizás nos van a decir de la anaeróbica que no, que se queda a mitad camino. Y que por lo tanto no será tan exotérmica como la aeróbica. A ver si es eso. Seguimos. Dice, la aeróbica, coge a los hidratos, a los lípidos y a las proteínas en presencia de oxígeno y las degrada, liberando mucha energía. Y las degrada totalmente, no deja ni parte de lo que eran. Es decir, no deja una de pie. Las degrada, las cataboliza, las parte, para extraer la energía de sus enlaces. Y nos da energía. En concreto, los productos finales residuales pues serán siempre de hidratos y de lípidos, pues los productos finales serán el CO2 y el agua. Cosa que tratándose de las proteínas, como sabemos que tienen componentes de nitrógeno, además de estos dos productos finales, es decir, los trozos que han aparecido en el suelo después de haberlo partido mediante la respiración, si eran hidratos o lípidos, hemos encontrado CO2 y hemos encontrado agua. Pero si eran proteínas, hemos encontrado CO2, agua y además amoníaco. Además, hemos encontrado amoníaco. Ojo, las proteínas tienen como productos finales todo, CO2, agua y amoníaco. Cosa que ellos dos, los hidratos y lípidos, no tienen como producto resultante la degradación el amoníaco, sino solamente CO2 y agua. Pasamos a la respiración anaeróbica. An significa sin, aero, aire. Normalmente se dará en circunstancias lejos del aire, anaeróbica, o en las que no interviene el aire, porque es que resulta que también se dan en nuestro cuerpo. Sí, mira, curioso, sobre todo si eres atleta, que tú eres un consumidor y un practicante muy activo de lo que es la respiración. Necesitas poner tu cuerpo en producción fuerte de energía y entonces respiras más intensamente durante esos procesos. Pues que sepas que respiras aeróbicamente y anaeróbicamente también. Se realiza en ausencia de oxígeno. Vaya, o sea que el oxígeno que yo he metido
por alguna razón no ha llegado hasta esas transformaciones. La degradación aquí no es total, aquí sí, aquí era total, aquí quedaban hechas polvo los nutrientes. Aquí la degradación no es total, se queda a medio camino. Se queda a medio camino. Bueno, entonces, ¿por qué la hacemos? ¡Ja! Porque también da calorías. Esta daba muchas calorías, muy bien. Esta da pocas calorías, pero también da calorías. A ver, pongamos un ejemplo. Dice, no es total, puesto que los productos finales de la oxidación de hidratos de carbono, lípidos y proteínas son componentes orgánicos que todavía son susceptibles de ser más oxidados en otro paso y seguir sacando energía. O sea que sería algo así como un paso intermedio. Han pretendido oxidarse, se han oxidado, pero al hacerlo con deficiencia de oxígeno, no con la cantidad que lo hace la aeróbica, sino con poco oxígeno, han dado unos cuerpos que sí, que al darlos han proporcionado energía, pero es que todavía esos cuerpos resultantes, si tú luego los vuelves a quemar con respiración aeróbica, seguirás sacando energía de ellos. Los atletas ya saben poco más o menos de qué van entendiendo. Sigo, a ver si lo entendemos todos. Hasta conseguir, es decir, en otro proceso oxidativo, hasta conseguir los mismos resultados, las mismas piezas que con la aeróbica. Dice, se deduce fácilmente que la energía liberada en las oxidaciones aerobias es mucho mayor que la desprendida en las anaerobias. Y ahora te pone un ejemplo de respiración o de catabolismo aeróbico. Ejemplo, de la glucosa, de la C6H12O6, que sería un hidrato, que quemamos ahora pero con poco oxígeno. Le hacemos reaccionar con 6 moléculas de oxígeno. Alguno dirá, oiga, pues son 6 o muchas. No se trata de que sean muchas, sino de la dificultad o facilidad con que haya llegado ese oxígeno hasta ahí. En la aeróbica, con más facilidad. En la anaeróbica, con menos facilidad. Bueno, pues eso da 6 de dióxido de carbono más 6 de agua. Profe, hasta ahora da lo mismo. Hasta ahora poca diferencia hay. Ojo. Pero dan, además, ay, perdón, que me he estado pasando aquí, donde te he puesto que esto era la anaeróbica, no. Es que el profe del libro me ha querido poner las dos juntas. Me ha querido poner, para que las comparemos, la reacción de la aeróbica y de la anaeróbica. Y esta, que yo te he estado metiendo ahí, como si fuera la anaeróbica, no. Esta es la aeróbica, que por eso tiene tanto oxígeno. O sea que vamos a hacer aquí la raya de separación de las dos y la reacción de la aeróbica la colocaremos aquí y aquí la reacción de la anaeróbica. De la aeróbica, y te pido disculpas de nuevo, sería una molécula de glucosa, C6H12O6, quemada, respirada, con 6 de oxígeno, daba los subproductos, el dióxido de carbono, con 6 moléculas, 6 de CO2, otras 6 moléculas de agua, y ahora más la energía que la mide aquí por el número de pilas que ha podido cargar, es decir, el número de ATPs que ha podido producir. En concreto, estas cantidades, que ya sabes que son gramos, los moles son gramos,
han dado 36 ATPs, 36 pilitas cargadas de energía, que son las ATPs. Sin embargo, en el catabolismo anaeróbico, la glucosa del músculo, C6, H12O6, la misma glucosa. Bueno, pues esta se degrada de la siguiente manera. En 2 moléculas del ácido láctico. El ácido láctico es un ácido de 4 carbonos, es decir, un but, que tiene un alcohol y el grupo ácido. Este es el ácido láctico. Bueno, pues 2 moléculas de esto, oiga, ¿y de esa forma libera energía? Sí, el paso de glucosa a ácido láctico libera energía. Ahora lo vamos a ver. Te lo pongo aquí, pero ya en forma semidesarrollada, que serían 2 moléculas de el ácido láctico, que es este, CH3, CHOH, que sería el grupo alcohólico, y el grupo ácido, el COOH. Y la liberación de energía. Esta llenó 36 pilas de ATP. Esta, con la misma cantidad de glucosa, solo ha llenado 2 ATP, es decir, 18 veces menos eficaz. Pero, resulta que las 2 moléculas de ácido láctico, las 2 moléculas de ácido láctico, a ver, no, el ácido láctico, profe, corrígete, acabas de meter la pata, no es el BUT, es el PROP de 3. Y entonces sí que tiene sentido decir 2 moléculas del ácido láctico, que tiene un CH3, C, 1, 2, 3 hidrógenos, otro CHOH y el grupo carbónico. Ahora sí. Que te quede claro. Borra lo anterior, no te quedes con ello. Quédate con el ácido láctico, que sería propanoloico. Propanoloico. A lo mejor hay que introducir un numerito después del ol. Propanol 2 oico. Quizás. Porque en ese tipo de nomenclaturas ya no estoy tan actualizado. Me tendré que actualizar más cuando prosiga con la serie de química. Bueno, pues me tocará estudiar lo mismo que haces tú. Bien, este ácido láctico, que se queda como residuo en los músculos, todavía quemándolo con más oxígeno, haciendo inspiraciones, podríamos quemarlo y sacar más calorías. Porque creo que además este ácido láctico reacciona formando sales, formando los ésteres, ¿verdad? Y sus cuerpos, esos ésteres, sales, pueden llegar a cristalizar. ¿Cómo que? ¿Formarse cristalitos dentro? Sí. Entre las fibras musculares, el ácido láctico no quemado, que solo lo utilizaste
por forzar la máquina, quiero más energía, y el cuerpo te dijo, pues mira, además de la aeróbica, te voy a dar todavía de plus, te voy a dar otros 2 ATPs de energía de respiración anaeróbica. Pero que sepas que te va a quedar ahí el ácido láctico. Ese ácido láctico cristaliza formando sales y esos cristalitos se quedan ahí. Y a la mañana siguiente, cuando vas a moverte, dices, ¡ay! ¿Qué agujetas tengo? Y lo dices, pues porque lo has oído. Pero es que en realidad son agujitas formadas por los ésteres del ácido láctico, que estaría a punto de decirte que se trata del oxalato cálcico, pero no me hagas mucho caso. Que en esto no lo he preparado para esta lección porque tampoco era ya necesario. Como tantas cosas, que usted como se disgrega tanto, se desparrama, luego pues le pasa lo que le pasa, claro, evidentemente. Bueno, pues esas agujitas son las que te pinchan. Y, oiga, ¿y qué ha de hacer para quitarlas? Pues hay quien dice que te tomes bicarbonato, hay quien dice que te tomes esto, pero en realidad lo que la naturaleza te dice claramente que tienes que hacer con este cuerpo, o con su derivado el éster, que es el que ha hecho las agujitas, es quemarlo más. Es decir, con más oxígeno, quemarlo y acabar de dar la combustión completa con los subproductos de CO2 y agua. Y para quemarlo, solo tenemos un sistema: respirar intensivamente. La noche, después de haber hecho ejercicio, que conviene hacer unos ejercicios posteriores al deportivo, los estiramientos que llaman, seguramente para que no se quede ahí condensado el ácido láctico. Y si no haces esos estiramientos, se te va a quedar más concentrado y por lo tanto con más producción de los ésteres, de agujitas, quiero suponer. Pero bueno, tanto si se te han quedado agujitas como si no, tendrás que someter tu cuerpo a una respiración más intensa o con un oxígeno más puro. Aquí hay quien hace sus excepciones al cuerpo y le dice, mira, en vez de darte el 20% que ya recibes en el aire normal, yo voy a respirar en una cámara donde tengas más proporción de oxígeno para poder quemar antes las agujetas. Bueno, ya de eso leerás en revistas documentadas y en las páginas web un montón de posibilidades. Pero para los mortales de a pie, pues existe la respiración intensa. Por la noche, procurar que la ventilación de tu habitación sea generosa, si es necesario, y puedes evitar el frío, que haya una entrada de aire que renueve el aire durante el sueño. Y al día siguiente, pues ejercicios ahí como puedas, forzando los músculos de inspiración y expiración. Inspiración y expiración, para que la sangre tenga mayor proporción de oxígeno y como la sangre acude a todos los sitios ella, pone en marcha sus ambulancias y llegará hasta el oxalato, lo quemará y se habrán acabado las agujetas, que a lo mejor te pueden durar más de lo que desees. Madre mía, cómo se enrolla este profe. Pues ya está. Solo decirte que, claro, fíjate, la diferencia energética de la aeróbica a la anaeróbica es enorme, de 36 a 2. Y si lo quieres saber en calorías, pues como ya sabemos de otras veces que una molécula de ATP, cuando se degrada pasándose a ADP, libera, lo que es lo mismo, tiene una carga de 7,3 kilocalorías cada molécula de ATP. O sea que si multiplicas
36 por 7,3 serían las kilocalorías que te ha dado la molécula de glucosa respirada aeróbicamente. Y si multiplicas 7,3 por 2, es decir, 14,6, sería la que te ha dado, kilocalorías que te ha dado la misma glucosa quemada anaeróbicamente. En concreto, este producto de 7,3 por 36 da 263 kilocalorías, es decir, de 263 a 14, o si quieres a 15. Mucha diferencia. Y luego ya pasaremos a otro tipo de reacciones también ligadas a la nutrición. Se trata de las fermentaciones. Muy interesantes. Venga, hasta ahora. A ver, esto es un añadido al vídeo que hemos hecho hasta ahora, que es el mismo, lógicamente, el 4. Y es que había un apartado, que viene aquí en el margen, que no he leído, pero que te puede ayudar a comprender toda esta materia. Hemos visto la diferencia que había entre respirar glucosa, es decir, oxidar glucosa aeróbicamente, de respirarla anaeróbicamente, de oxidarla anaeróbicamente. La diferencia era enorme. De 263, la aeróbica a la 14,6 de la anaeróbica. Pero, mete aquí otra consideración. Dice, esto lo ha hecho tu cuerpo. Tu cuerpo ha quemado glucosa de dos maneras distintas y ha conseguido esto en una y esto en otra. Pero, si cogemos nosotros aparte en un laboratorio, la molécula de glucosa, y dice, te lo leo con sus propias palabras, un mol de glucosa, en una bomba calorimétrica, que es un instrumento, un aparato, donde el calor no se irradia, no se pierde por las paredes, hecho con mucha técnica, y podemos tener con bastante precisión el número de calorías que han sido proporcionadas, que han sido producidas. Eso se da o se consigue con una bomba calorimétrica. Bueno, pues si lo hacemos ahí, o si damos ahí la glucosa en una bomba calorimétrica, fíjate, dice que podría suministrar hasta 686 kilocalorías. O sea, la bomba calorimétrica de la glucosa consigue 686 kilocalorías. Nosotros, en nuestro cuerpo, que es una máquina perfecta en cuanto es complejísima y puede hacerlo no solo con glucosa, sino con muchísimas otras sustancias. O sea que al cuerpo no le vamos a decir nada malo, es una máquina extraordinaria. Pero sí, que su rendimiento comparado con el rendimiento teórico que tendría esa molécula de glucosa en la bomba calorimétrica es, fíjate, bastante menos de la mitad. Bastante menos de la mitad. 686 en la bomba calorimétrica y aquí en la aeróbica, que es la superior nuestra, 263. Y esto supone, haciendo una regla de 3, supone que esto es un 38% de esta, de la máxima, que podía sacar. O sea, el cuerpo aprovecha la glucosa, la energía de la glucosa, en un 38% de lo que sería capaz en otro cuerpo más perfecto. Es decir, que solo se aprovecha el 38% de la energía que podría suministrar la glucosa. También es de destacar, que esto ya lo hemos dicho, que la glucosa suministra 18 veces más si se quema aeróbicamente
que si se quema anaeróbicamente. Espero que esto te haya ayudado. Precisamente esta no llegar a las máximas es lo que suponía el escape de energía, aquello que entraba dentro del concepto entropía. La energía no utilizada.